El vino y el nazareato, ese es un tema que nos va a llevar a profundizar a través de la escritura. Qué importante es entender este mensaje y que el Señor también nos quiere enseñar, porque a través de la palabra nosotros podemos profundizar cuán importante es saber de que todo lo que el Señor nos da en su misericordia nos ayuda mucho a poder saber cuán importante es poder crecer y poder también saber que el amor del Señor y su misericordia siempre permanece fiel con nosotros. En este tema vamos a profundizar lo importante que es pasar por el nazareato, porque es importante también entender cuál es la función de el vino y el nazareato. Ahora sí están las láminas correspondientes y vamos a entender el amor de Dios. Cuando hablamos del vino y el nazareato, podemos nosotros aparte entender también lo importante que es saber qué es lo que Jesús también fue pasado por el nazareato y entender las dos cosas de lo que hoy vamos a dar a conocer. El vino y el nazareato. Había más de 150 tipos de vino, lo que menciona el historiador romano Plivio el Viejo. Es un historiador. Y a través de este historiador podemos profundizar cuán importante es saber lo que Dios quiere enseñarnos a través de lo que es el vino. Él es el historiador romano Plinio el Viejo, el cual habla de las cantidades de vino, 150, que habían en aquel lugar de Roma. Y esto es importante saberlo porque de aquí vamos a profundizar qué dice la escritura. Había un vino de uva de pasa que era dulce, pero ese vino se dejaba mucho tiempo y cuando se dejaba mucho tiempo pasaba a ser ya un vino alcohólico que ya fermentaba. Para entender sobre el vino, antiguamente el agua que no era purificada, antiguamente el agua era diferente a las aguas que hoy tenemos. Porque el agua que nosotros hoy tenemos es purificada, pasa por filtros, pero antiguamente el agua no tenía una completa purificación. Esto es importante que ustedes sigan la idea. Entonces, como el agua no era purificada, muchas veces causaba problemas estomacales. El agua, como tenía no un área de purificación, causaba muchos males estomacales. Y muchas veces causaba esos problemas en las personas. Ahora, para que esto no pudiera suceder, mezclaban agua con vino, para que no le hiciera daño, porque el punto es sin embriagarse. El punto que no era usado solo como vino, como beber o como lujuria, que ese es otro tema, sino que también pudiera ser el vino que pudiera hacer hacia el cuerpo un hidratarse, que la persona podía hidratarse mejor porque el agua no era purificada. Esto es necesario entender cuán importante es saber todo esto. Ahora, ¿por qué bebían más vino? Recuerde que el agua en los tiempos de Roma, en tiempos de los griegos, antiguamente no era un agua potable y a menudo estaba casi siempre contaminada. Por eso se mezclaba el agua con vino, que ayudara ese vino, que era un vino fuerte, al mezclarlo con el agua mataba los virus que podrían estar en el agua y el agua podría ser más saludable. Así que las personas tuvieran menos problemas intestinales, porque el vino mezclado con agua mata las bacterias. Podría ser parte de vino y 2 partes de agua. Y también una parte de vino con 8 partes de agua. Esto para poder ir dando las mezclas correspondientes y no quede más vino y que pueda llegar al alcohol. Bebían bastante vino en ese tiempo y que lo usaban muchas veces también diluido con agua.
Ahora, Pablo aconseja a Timoteo, y aquí entramos en el tema donde Pablo aconseja a Timoteo que beba vino, pero diluido en agua. Porque Pablo, al mencionarle a Timoteo, Timoteo tenía problemas intestinales, problemas en el estómago. Y de aquí viene el texto de 1 de Timoteo 5, verso 23, que algunos lo toman, no, si Pablo aconsejó a Timoteo que tomara vino, por eso nosotros tomamos. Ese es un texto que está fuera de contexto, que se ha manipulado, por eso atentos viene a esta enseñanza. En 1 de Timoteo 5, verso 23 dice, y no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahí aclara más el concepto. Entonces, por esta razón, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, bebe agua mezclado con vino, porque él tenía problemas estomacales. Seguramente puede haber sido, como decía anteriormente, los problemas, gran parte que se daban de problemas estomacales en el intestino, era porque tomaban agua directamente y que no estaba purificada, y eso mantenía muchos virus, muchas bacterias. Entonces, Pablo le aconseja de esta manera que beba un poco de vino por causa de su estómago y por sus frecuentes enfermedades. Pero veamos las versiones que más aclaran este concepto. Versión BMN. No bebas agua sola. Mezcla con un poco de vino por tu mal de estómago y tus frecuentes indisposiciones. MN. No bebas agua sola. Mézclala con un poco de vino por tu mal de estómago y tus frecuentes indisposiciones. Entonces, las versiones están hablando claramente que la mezclara el agua con vino. NT. En adelante, no bebas agua sola. Mézclala con un poco de vino para hacer mejor la digestión. Ya sabes que tú frecuentes sufres indisposiciones. Ya vemos claramente el texto donde Pablo le menciona al joven Timoteo que tomara vino, pero era agua mezclado con vino, porque sufría mucho de esos problemas intestinales. ¿Embriagarse es pecado? Claro que sí. Aquí están los textos para que los podamos tener, que no lo voy a leer todos por tiempo, pero sí, embriagarse ya es pecado. Génesis 9, 20, 21, Génesis 19, 31 al 35, Levíticos 10, 9, Números 6, del 1 al 3, Primera de Samuel 1 al 14 y Efesios 5, 18. Si embriagarse ya es pecado. No es embriaguez con vino, en lo cual hay disilusión, antes viese lleno del Espíritu Santo. Es lo que menciona la Escritura también, entonces es importante eso. Ahora, hablemos un poco sobre el nazariato, el voto del nazariato. El voto del nazariato o del nazareo es en Números capítulo 6, verso 5. Dice, el voto de los nazareos. Habló Jehová a Moisés diciendo, el verso 2, habló a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareno para dedicarse a Jehová, no obstante se abstendrá de vino y de sidra. Eso quiere decir que todo el que pasaba por el nazariato, no podría beber vino ni sidra, ni beber vinagre, ni vino, ni vinagre, ni sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uva fresca ni seca. Todo el tiempo del voto del nazariato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamento a Jehová, y será santo y dejará luego crecer el cabello. Entonces vemos claramente que en este pasaje el nazariato no tenía que beber vino ni sidra, ni beber vinagre, ni beber ninguna cosa que tenga licor, porque era prohibido por el voto del nazariato. Esto es lo que son con el voto del nazariato. Las demás personas quizás podían tomar o beber, pero los que eran consagrados al nazariato, él estaba prohibido beber el vino. El nazariato era no beber vino, sidra, vinagre, de vino o de sidra,
de ningún licor de uva, no comer uva fresca ni seca ni ningún producto de la vid, no acercarse a las personas muertas, ni siquiera a sus familiares, no pasar la navaja por su cabeza y dejar crecer el cabello. Esto eran la obra del Nazareato. Tenían que cumplir estos requisitos. Ahora, Samuel fue pasado también por el Nazareato. Esto lo menciona 1 Samuel 1:11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, ni te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová. O sea, Samuel iba a ser dedicado a Jehová. ¿Por cuánto tiempo? Todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces vemos la historia del joven Samuel, el cual estaba en el templo, el cual él era pasado por el Nazareato. Ya hemos visto los textos anteriores, cuán importante es entender el pasaje del vino y el Nazareato. Entonces vemos aquí a Samuel, que Samuel fue pasado por el Nazareato. Recuerde que también el Nazareato, lo vamos a ver más adelante, que algunos podían tener un tiempo y después seguir su vida normal. Pero cuando eran consagrados desde niño, era ya consagrado para toda la vida, como lo hizo Samuel. El joven Samuel ministraba en la presencia del Señor. Y ahí vemos claramente cómo este joven desde niño ya fue pasado por el Nazareato. Sansón también fue pasado por el Nazareato. Esto lo tenemos en Jueces capítulo 13, verso 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Vemos entonces claramente ya a dos personas que pasaron por el Nazareato, a Samuel y ahora a Sansón. Ambos fueron consagrados desde niño, que eran nazareatos, pasaron por el Nazareato, eran nazareos. Nazareo significa que no tenían que beber vino ni sidra, ya vimos los requisitos, que no tenían que cortarse el cabello, por eso que Sansón siempre lo vemos con su cabello largo, porque era consagrado desde niño, no podía cortarse su cabello. Juan el Bautista fue pasado también por el Nazareato. Lo menciona Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún del vientre de su madre. Esto menciona que al no beber vino ni sidra, Juan el Bautista era pasado por el Nazareato. Entonces vemos al joven Samuel, que ministraba en el templo, era pasado por el Nazareato. Vemos a Sansón, que también fue pasado por el Nazareato. Y vemos a Juan el Bautista, el cual fue pasado también por el Nazareato. ¿Quiénes podían hacer el voto del Nazareato? Un hombre como también una mujer. Aquí no había un sexo. Tanto el hombre como la mujer, ambos podían pasar un voto de Nazareato, o sea, no hacer los requisitos ni de beber vino ni sidra, y guardarse, mantenerse en santidad, mantenerse en la búsqueda del Señor. Eran como requisito importante. Esto lo menciona el voto del Nazareato número 6, verso 5, el voto de los nazareos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles el nombre el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto nazareo para dedicarse a Jehová. Entonces aquí tenemos en que el hombre como la mujer, ellos podían pasar por el Nazareato. Y dice que el hombre y la mujer que se apartare para Jehová
Verso 3, ¿se abstendrá de qué? De vino, lo que menciona Levítico también, y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor, ni uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Hemos estado viendo entonces a través de la Escritura el vino y el nazareato. Ya dimos varios textos de quienes podían pasar por el nazareato, cuáles eran los requisitos. Samuel pasó por el nazareato, Sansón por el nazareato, Juan el Bautista pasó por el nazareato, y aquí ya lo vimos en Levítico y ahora lo vemos también en el libro de Números, que tanto el hombre y la mujer podía hacer el nazareato. Significa una consagración. Todo el tiempo tenía que sí abstenerse de estos requisitos. Ahora, en las bodas de Caná de Galilea también vemos a Jesús. Recuerde que Jesús también fue pasado por el nazareato, por eso que lo vemos con su cabello largo. No podía cortárselo, porque era pasado por el nazareato, era desde niño. Desde niño eran consagrados para que ellos pudieran hacerlo. En las bodas de Caná de Galilea, una historia también conocida, pero vamos a profundizar un poco más de esto. Vemos en las bodas de Caná de Galilea que al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En Juan, capítulo 2, verso 6, dice que también estaban 6 tinajas de piedras para el agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Estamos hablando de cántaros. Jesús le dijo: llenad las tinajas. No es lo mismo cántaro, no es lo mismo tinaja. Y en las bodas de Caná de Galilea, dice que Jesús le dijo: llenen esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevado a maestresala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el vino, hecha vino sin saber de dónde era el mejor vino. Un vino con excelencia. Y aquí viene cuando el maestresala le dice: tú, hombre, has hecho lo mejor, porque entonces más tú has reservado el buen vino hasta ahora para el presente. Juan 2:7, Jesús le dijo: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Ahora la Biblia no dice que eran unos jarrones, sino la Biblia dice tinaja. No es lo mismo tinaja, no es lo mismo jarrones. Jarrones tienen que ver con algo, más o menos tiene un porte, tiene una medida. Pero cuando hablamos de tinaja, ya estamos hablando de algo muy grande. Aquí tenemos una tinaja de piedra donde antiguamente se hacía para llenarlas o con agua o con vino. Para beberla, para tomar, eran, aquí vemos que esto es gigante. Voy a mostrarles también un video donde mencionan más o menos el porte de aquella tinaja, el cual se mostraba. Aquí están encerradas en una especie de vidrio, porque eran tinajas que ya no quedan, quedan como un recuerdo de las verdaderas tinajas. Por eso se mantienen ahí, para que las puedan cuidar y mostrar a la gente que era realmente una tinaja, según lo que mencionan las bodas de Caná de Galilea. Eran hechas de piedra, y arriba tenía un orificio donde ahí podían llenarse de agua o también podían llenarse de vino. Tenían 2 funciones estas tinajas de piedra. Aquí vemos estas tinajas, una tinaja original de las bodas de Caná de Galilea. Por eso está bien cuidada, resguardada. Es una tinaja que se recuperó según la fiesta de las bodas de Caná de Galilea.
Entonces lo que menciona y claramente en que esa tinaja no era un jarrón en que Jesús, porque a veces lo vemos que tomó jarrón y bendijo los jarrones y se convirtió en el agua en vino, pero es una tinaja que estaban ahí, podían transportarse con varios hombres y llevarse a aquel lugar, o de ese lugar las usaban para que pudieran llevarse a beber. De esas tinajas tomaban jarro y de ahí iban sacando, que es diferente. Cada tinaja podía almacenar hasta 100 litros de agua o 100 litros de vino. Entonces de esas tinajas de piedra gigante traían los jarrones, sacaban vino de las tinajas y las llevaban a las mesas para que pudieran beber ese vino. Estas son las dos cosas que es importante también entender y profundizar lo que hoy estamos dando a conocer. Aquí vemos la misma tinaja, pero ya más o menos con las personas para que usted vea el porte. Se fija que casi a los hombres le llega como casi hasta el pecho. Y hay otro que le llega un poquitito más casi hasta el cuello. Son diferentes medidas. Estas tinajas pueden almacenar 100 litros de o agua o de vino. Ahora, esto es importante entender sobre lo que hoy estamos dando a conocer. Y terminando el video, aquí menciona sobre las bodas de Caná de Galilea, donde Juan capítulo 21 verso 2 habla también donde fue a Natanael a las bodas de Caná de Galilea. Y aquí es el lugar exacto donde los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos estaban ahí también, y se hizo también una gran iglesia. Y en ese lugar fue donde se realizaron las bodas de Caná de Galilea. En el mismo lugar. Recuerde que en Israel por lo general en todo evento siempre colocan iglesia, colocan santuario, colocan monumentos para cuidarlo. Y aquí podemos ver una gran iglesia donde fue asentada en el lugar de unas bodas de Caná de Galilea. Entonces aquí menciona donde esa tinaja grande está en un subterráneo, que vamos a ir para allá poco a poco para que usted vaya entendiendo más ese lugar. Ahí vemos la bajada y vemos que tiene varias escaleras para poder llegar hacia abajo, donde vamos a ir y ver la tinaja, el cual acabamos de mostrar anteriormente. Y esas piedras son originales, por eso las tienen ahí resguardadas para que se mantengan en el mismo lugar de las bodas de Caná de Galilea. Son las mismas originales. Incluso hay un jarrón que está quebrado, que es antiguo y es también de ese tiempo. Y vamos entonces hacia abajo, el lugar donde se hizo las bodas de Caná de Galilea. Y esta es la tinaja original. Aquí vemos entonces una tinaja de 100 litros o de agua, de vino, la cual en ese momento eran tinajas de agua. Y ahí el Señor dijo, llenen esas tinajas, o sea, más de 100 litros. Y ahí el Señor hace el milagro de convertir el agua en vino. Ahí está su orificio donde se puede llenar de agua. Y fue ahí esa tinaja de 100 litros, el cual se llenó de agua, y Jesús hizo el gran milagro de las bodas de Caná de Galilea. De ahí se tomaban jarrones, sacaban de las tinajas y las llevaban a los jarros donde la gente ya podía beber. Ese era el gran vino que fue hecho a través de Jesús. Esas son las jarras o jarrones, el cual de ahí se transportaban para llevarla a las mesas. Ese es todo el oficio el cual se hacían. Entonces ya vimos que hay una diferencia de una tinaja o un jarrón. Las tinajas eran de 100 litros. Y aquí las personas van y pueden contemplar eso de tanto tiempo, de esas tinajas de 100 litros, el cual se da a conocer ahí para que la gente pueda ver, visualizar y ver lo que es ese gran vino. El tema del nazareato ayuda a entender mucho cuán importante. Entonces vimos claramente que el vino que antiguamente se hacía era pasado también por una mezcla, pero también
tenemos que tener cuidado con Efesios 5:18, que dice no embriaguez con vino. Sí hay que tener cuidado de esto, de no llegar a una embriaguez. Y vimos claramente, anteriormente, vimos que a través de la escritura también el pasaje cuando menciona a Pablo, cuando le menciona si tenía que beber vino, hacia el joven Timoteo. Y ahí vimos claramente que lo que dice 1 Timoteo 5, verso 23, y de aquí por eso es que es importante volver al comienzo de esto, que algunos se toman del texto, sí podemos beber, porque la escritura lo dice, y podemos tomar vino, porque Pablo aconsejó a Timoteo que bebiera vino, pero no era vino solo. Aquí vemos los textos claramente, donde dice que Pablo le dice a Timoteo, porque tenía problema intestinal, antiguamente recuerde que no había agua purificada, entonces eso causaba muchas bacterias, muchos males en el estómago, porque algunos también hervían el agua para que pudieran beberla, pero otros, como no era un agua purificada, causaban males al estómago, y Timoteo tenía ese problema intestinal. Entonces ahí es donde Pablo le dice mezcla esa agua con vino para que te ayude. Ahí dice claramente, no bebas agua sola, mézclala con un poco, no dice mucho, un poco de vino, porque como el vino era fermentado, al beberlo solo, claro, iba a quedar por el suelo, pero al dar un poco de vino en el agua, iba a hacer que ese vino, por la sustancia del vino fermentado, podría matar muchos virus, y así de esa manera podría el joven Timoteo beber e hidratarse también. Esta es la historia del vino y el nazariato. Dentro del nazariato también vimos que fue pasado por el nazariato el joven Samuel, Sansón, Juan el Bautista y también Jesús de Nazaret, que significa que no podían beber vino ni sidra, a la vez también no podían o tocar a muertos, o podían hacer muchas funciones, y a la vez también no podían cortarse el cabello. Por eso es que Jesús no podía cortarse el cabello. Pero eso es para el tiempo del Antiguo Testamento. Tenía que ser pasado por esos ritos, pero para los judíos, que es importante esto, porque a veces hay personas que hacen cosas que no van en el orden. Es como el cortarse el cabello. Lo menciona Corintio. Le es honrosa a la mujer dejarse crecer el cabello, pero le es deshonroso cortarse el cabello. Y menciona también en el hombre. El hombre tiene que tener su pelo corto, porque el pelo largo es para la mujer solamente. Y el pelo largo el velo le es honroso a la mujer. Pero el hombre no puede usar el pelo corto. El pelo largo. Lo hemos visto a través de la escritura. ¿Por qué es importante hablar esto? Porque a veces vemos hombres que usan el pelo largo, y ahí entramos también en un problema doctrinal. Ahora, esto no es que Dios me dijo, no, que Dios que me hizo que yo pasara por el nazariato. No, esto para los judíos. Solo para los judíos que tenían que ser pasados por nazariato, ellos no tenían que cortarse el pelo, pero nosotros no. Pero hay gente que se dejan de crecer el pelo y toman textos fuera de contexto, o otros dicen, no, que Dios me reveló, que Dios me profetizó, Dios me dijo que no tenía que cortarme el pelo para santificarme. Eso no es así. Eso es un misticismo con extremismo, una emoción caída. Hay que tener cuidado con estas cosas, pero bueno, también enseñarlas, hablarlas, para que así podamos entender. El tema de hoy es el vino y el nazariato.